esté donde esté. Quiero que vean el error que casi nos cuesta el empate. El error del que no habla la prensa pro-Chiva, antiamericanista y pro-Tala. Este error, vean, para ESPN Deportes Fotografías, pues recuérdenlo. Aquí tenemos la salida. Ven nada más. Se la entrega al rival y bendito sea Dios, hay un poste. Ve nada más, el que dicen que maneja bien los pies, que no es cierto, es una mentira, es una pésima apreciación. Ve otra vez más la salidita del Tala. ¡Epa! Una vez más. Ahí está, palo. Pudo haber significado el 1-0 de ese momento. Pero bueno, perdón por ser tan obsesivo. Yo no solamente analizo y veo los juegos, los mecanografeo minuto a minuto, segundo a segundo, para siempre tener todos los detalles. Déjense de tonterías. El Tala no es portero para la selección. Y por cierto, este fin de semana, Ochoa le clavaron 2 goles, pero uno de ellos responsabilidad y culpa suya. Ni se mueve. Parece que tuviera 70 años y a los 70 años el Tuca es mucho más ágil que Guillermo Ochoa Magaña. He dicho, palabra del Señor Morales, alabado sea yo. Aquí arrancamos. Señores, bienvenidos sean todos ustedes. Sergio Alejandro Deep Walter, Antonio Valle Cantarrey, el hijo más bueno del mundo. Saludos a doña Teresita, Ricardo el Tuca Ferretti, el viejón de Vijores y Rafael Ramos Villagrana, Luis Rafael Ramos Villagrana desde Los Ángeles, California. Bienvenidos y buenas tardes. Tengan todos ustedes. Luis Rafael. Sí. Pueden omitir el Luis, ¿eh? Ay, Dios mío. A ver, señores, ¿ustedes son de Protala? ¿Tú eres Protala, Toño? No. Ni pro Malagón, ni pro Ochoa. Ni pro Ochoa. Hay muchos, ok. Sí, no. Cada vez se están extinguiendo más los pro Ochoa. Ochoa va a ir al Mundial. Sí. Acevedo solo le está guardando su lugar a Memo Ochoa. Y ojo, porque errores del Tala, yo creo que le siguen abriendo la puerta a no solo ir al Mundial Ochoa, ¿eh? Titular. No nos sorprenda si termina siendo titular. Claro. No estoy diciendo que deba ser, pero ninguno de los otros dos afirma su puesto como titular. Sí. Y a ver si el productor nos consigue. Está en la página, en YouTube está el gol que le clavan a Ochoa. No creo que nadie de Chipre nos vaya a reclamar sus derechos. No sé. Pero si el Vasco no ve a Quiñones, ¿tú crees que va a haber Ochoa? Bajo ese argumento que tú tienes. Pero ¿sabes qué? Hay que mostrárselo. Okay. Yo estoy de acuerdo, señores, cuando dicen que la gente del fútbol, nosotros no vemos los programas. Y estoy casi de acuerdo que el 90% no ven los programas. Pero nunca falta un familiar, un amigo, claro, confirmado por ellos mismos, que les manda el fragmento. Que les manda el fragmento exacto. Y ahora en redes ellos mismos, ¿eh? O sea, ¿tú crees que no tienen TikTok y así? Sí, claro. Luis Rafael Ramos Villagrana, Rafa, ¿qué te pareció el errorcito del Tala Rangel? ¿O tú eres de los que dice que el Tala tiene que ser titular y ya tiene la partida ganada? Es que el problema no es que el Tala tenga las suficientes virtudes para ser titular. El problema es que Malagón tampoco te garantiza nada, Ochoa no te garantiza nada, y Acevedo parece que está salado, maldito. Cada que lo citan, recuerda, siempre se presenta una lesión, un imponderable que lo deja fuera de la selección. En tu disertación, por tratar de ser educado sobre ella, más allá de la cantidad de errores, ya no sé si es mecanografío, y quitarle los años al Tuca, porque el Tuca es mayor que yo, o sea que ya anda arriba de los 70, y que convoques a los periodistas. ¿Tú crees que alguien genuinamente periodista está al pendiente de las grandilocuencias que tú emites? No, hombre. Te voy a decir que sí. Acabas de hacer, Rafael Ramos. ¿En qué tipo de trampa acabas de caer? Mira, pongo a Álvaro Morales en Google. Pongo noticias. Dice. Fíjate nada más. Dije, Diario Récord. Espérame. Tú preguntaste y yo te estoy respondiendo, ¿no? Diario Récord. Álvaro Morales revienta al Tala Rangel por los errores en el partido frente a Bolivia. Publímetro, que es mundial. Pero hagamos Álvaro Morales se va o se queda de ESPN.
Medio tiempo. Álvaro. ¿Entra Álvaro en los despidos o no? Infobae. Álvaro Morales rompe silencio. El Universal. Periodista argentino lanza advertencia a Álvaro Morales. La Nación de Argentina. Álvaro Morales y sus comentarios desafortunados. Entonces, escúchame. Para responderte y callarte la boca, sí, los periodistas están al pendiente de no, gracias. no. Era contestarle, no humillarlo. Pero es que partamos de un principio y Álvaro sabe, porque yo se lo he dicho. De verdad, Álvaro, de todos esos que acabas de mencionar, ¿los titulas como periodistas? No solo medios, yo titulé medios. Eventualmente como influencers o comunicadores. No, es decir, el hecho de que tú seas un medio que esté tratando de hacer periodismo no lo convierte en periodista. Eso estoy de acuerdo. Para darle el grado de... Estoy de acuerdo. O sea, ¿a cuántos de los que estamos aquí consideras periodista? Yo a ninguno, A ninguno. De los que estamos aquí en la mesa. Considero que alcancemos el ninguno. ¿Tú no eres yo tampoco, porque okay. He cometido a lo largo eventualmente algún par de errores que dicen esto no cabe dentro de lo que debe ser el ejercicio del periodismo. O sea, el que se declara anti no puede tener el privilegio de llamarse periodista. El que recibe un rumor y lo convierte en noticia no puede tener el privilegio de llamarse periodista. Por eso todos ellos que tú dices que manipulan y manosean tu imagen, ¿los llamas periodistas? No, yo por eso no me escribo como periodista. Sí, cómo no. Y esos son los periodistas, pues está jodido el asunto. Pero bueno, no podemos esperar que todos sean Woodward, Bernstein, Kapuczynski. No podemos esperar que todos sean eso. Pero bueno, en fin, regresando al tema. ¿Para ti el Tala Rangel tiene que ser titular Tuca Ferretti? Sí, lo acaba de decir Toño, lo ha dicho Sergio muchas veces. Los dos... Ninguno merece titular ahorita. Ninguno de los dos. Malagón sí. Están si no es por así. Malagón, lo golean a San Luis. No, hombre. Oye, ¿tú quieres ser titular? No. Yo tampoco. Con las actuaciones que tiene. No tenemos portero. Ninguno de los dos, Rafa, quiere ser titular absoluto. No. Malagón es el único que vale la pena que sea titular. No tenemos portero. Hoy Malagón es el 3, hermano, en la jerarquía del Vasco. Pero porque ¿según quién? Según lo que hemos visto, 2 titularidades consecutivas. Ya por eso. Cuando venían alternando. Tú y Dionisio acá el viernes aseguraron, el domingo ataja Malagón. El bueno es el de Bolivia. Porque Bolivia es más reto, porque es una selección en repechaje. Eso no lo aseveré yo, lo aseveró Dionisio. De acuerdo, Dioni. No lo aseveré. Y entonces, que no hayan alternado titularidades, no recules. Dice que hoy el 1 del Vasco es el Tala. Es demasiado subjetivo eso. Hermano, convocar a un portero y no ponerlo a jugar déjame ir no es de uno. Más sólido. No es de uno. Ha parado los 2 títulos de esta era del Vasco porque casualmente sí ha ganado títulos. El de Nations League con el error estúpido de Panamá y la Copa Oro contra Estados Unidos BC, lo que sea. El que paró fue Malagón. Oye, el que paró Malagón. Venimos de 2 juegos en los últimos 5 días, donde el Tala fue el titular. Es demasiado subjetivo, interpretativo eso. No, porque además, por ejemplo, Marcel repite. ¿Ya por eso? Es obvio que el Tala es el 1. Los que repiten. Es obvio que es evidente. Jorge Sánchez. El mismo número de partidos. ¿Ya por eso va a ser lateral derecho? No. Gracias. ¿Y entonces por qué ahí no aplica? Porque ahora mismo están probando a Richie Ledesma. Lo quiere ver por primera vez en selección a Richie Ledesma. Israel Reyes se lesionó. Fue titular los 2 partidos. Marcel, Jorge Sánchez. Exacto, que van a ser titulares. Jorge Sánchez está fallando en su equipo y en la selección. Cierto. Kevin Álvarez está fallando en su equipo y en la selección. Entonces, ¿qué tienes que ir por Ledesma y el Tala? Un tipo que eventualmente te está cumpliendo, ¿no? Titulares en los 2, solo Tala y Marcel. Sí. A ver, para ti el Tala es buen arquero. ¿Para ti quién va al frente en la competencia, Rafael Ramos? Para mí va al frente Talavera. ¿Por qué? Malagón lo hemos visto en los partidos del 2025. Aquella salida fue con Turquía, si mal no me equivoco, si mal no recuerdo, en la que titubea y prácticamente no cuesta gol. En la no es gol. Balón. O sea, es decir, a ver, pero estos errores contra un delantero de mayor procedencia. ¿Y que pasó ahorita contra Bolivia? Van a hacer sin ningún problema.
No, a ver, es que volvemos a lo mismo. Los tres lamentablemente están al mismo nivel. Se lo preguntábamos a Malagón. Okay. Es preocupante que hoy, en las dudas en el estado de decadencia de Guillermo Ochoa y que todavía el Tala Rangel es inestable, México no tiene un portero seguro. Fíjate, yo te voy a recordar. Es la primera vez en 4 mundiales. 5 mundiales que México sufre. Yo te voy a recordar el 2025, ¿no? Errores del Tala, 2 goles puntuales en Conca Champions contra el América precisamente, contra Ecuador él comete un penal, contra Suiza los errores, contra Corea del Sur, ahí hay lo mismo ha hecho más errores que Malagón. Malagón es percepción de Entonces estamos hablando de quién es el menos malo de todos hoy. Malagón salvó al América contra San Luis y no goleaban al América. Bien, Malagón ha ido recuperando su nivel en el América, sí, pero todavía no es el del No, Sergio, velo. No, ¿cuál recuperando el nivel? Velo contra San Luis. Es decir, entiendo que a Malagón lo arrastra el equipo, a Malagón lo arrastra la inseguridad que te genera una defensa que por derecha entra quien sea y que en la zona central, mientras sigan fallando los contenciones, entra quien se le pega y la gana a rematar. Ahora, si es balones por arriba, es mejor Rangel. Si es eventualmente en la reacción, debe ser Malagón. El problema es que no hay manera de fusionarlos a los dos. Hoy no tienes un portero. Ha hecho más errores y no hay en el horizonte ninguno. Que Malagón. O sea, Malagón, dígame uno, ese que le pasa así que como que dobla la cara, ni en gol terminó. Ya les dije yo, Conca Champions, Suiza, Corea del Sur, Ecuador. Ya les mencioné yo hechos, evidencia. ¿Y por qué no juega en estos 2 partidos? A ver, tendríamos que irnos a una interpretación. Porque por eso, ¿cuál es tu interpretación? ¿Que es el uno, pero quería ver al Tala? ¿Que quiso ver nada más al Tala? No, los 2 partidos. No, hermano. Es que fíjate. No tiene sentido. Hay que entender una declaración. Voy a usar una frase que dice Rafael Ramos. Entendamos. Esa es su frase que le encanta. Está bueno. Entendamos que el Vasco tiene una frase que es un cliché. Tengo que verlos en los entrenamientos. Entre líneas, porque no veo los partidos. De lo único que públicamente ha dicho que no ve el partido es de la gran temporada que está teniendo Julián Quiñones. Qué lástima que no los ve porque se daría cuenta dónde juega realmente Quiñones y dónde sacarle provecho. El gran ganador de esta fecha FIFA, que sé que no es fecha FIFA, pero que se inventaron liga y selección. El gran ganador. Qué terrible haber perdido la liga, ¿eh? El gran ganador sin jugar es Memo Ochoa. Claro. Porque el Vasco estaba apostando por el Tala. Parece su apuesta pero qué bueno, para el Mundial. Y le falló. Sí falló el Tala. Fíjate. Sí falló. Qué bueno que ganó dices eso. Ochoa sin jugar. Para eso estoy yo. Dale. Ya tenemos el gol que le hicieron a Ochoa. No, mándaselo al Vasco, no a mí. Yo no llevaría a Ochoa, pero lo va a llevar. A ver, otra cosa, en otros temas. Cuando tengan el gol de Ochoa me avisan, gracias. Berterame mete gol. Fuera de lugar, pero... Pero controló y definió. Y Lampe, qué bueno que el Tala Rangel no cometió el error que cometió Lampe, porque si no, Alvarito se lo acababa. Tienes toda la razón. Hoy pregunto, viejón, ¿Berterame es el segundo delantero del Tri o no? No creo. ¿No crees? ¿Por qué? Porque llevaría yo la hormiga. Ajá. ¿Cómo? ¿Hormiga es más que Berterame? Bien. ¿Por qué? Porque no va a jugar Berterame. Entonces, por lo menos que lleve la hormiga. No va a jugar Berterame porque el uno sería Raúl, dices tú. Claro. Okay. Y si solo utiliza un centro delantero, no vaya a ser como pasó el Mundial pasado. ¿Para qué? Mínimo la experiencia para tú prefieres tener en la banca. Ahora la experiencia para la hormiga. Prefieres tener en la banca un chamaco sin experiencia que el goleador mexicano del último lustro, que es Berterame. Yo nunca, tengo 2 cosas. En primer lugar, yo no soy de poner naturalizado en una selección. Número 1, para empezar por ahí. Ok. Y número 2. ¿No podrías al Chaquito Jiménez? El balón no pregunta la edad de nadie. Lo que quiere es que sea bien jugado y este muchacho juega bien. ¿Y Berterame no juega bien? Sí. Pero tú no pondrías naturalizados. Tú imagínate, la hormiga a los 27, 28 años, el jugador que puede ser. Claro. Señor.
Sí. Que puede ser. Necesitamos jugadores que ya sean, hermano. Bueno, él ya es campeón goleador. Ok, y el campeón es el máximo goleador de los últimos. Sí, que así como hablamos de los porteros y decía Sergio hace rato, el menos malo, y no le quiero faltar el respeto a Berterame, tampoco es una época de bonanza de goleadores mexicanos los últimos 5 años, ¿eh? Tenemos a Quiñones ahí goleando en la Liga, pero el entrenador... No, está bien, estamos hablando de los goleadores mexicanos. Delantero. Número 1, Raúl. Sí. Número 2, Santi. Número 3, La Hormiga. Y llevarías 3, no 4. No 4. No 4. Y llevaría a Julián, que podría jugar de izquierda, entrando en diagonal, juntándose con el centro delantero. ¿Difieren o concuerdan con el Tuca? Tú llevabas... Me gusta el orden. ¿Tú que eres híbrido Tigre Rayado? Sí, yo también llevaba a La Hormiga. En lugar de Berterame. Sí, ¿Cuál es el razonamiento? Que viene de ser campeón goleador, que no solo arrancó el torneo ya haciendo goles, sí, pero arrancó el torneo haciendo goles. Berterame también. Y que es un proyecto para el fútbol mexicano La Hormiga. Y sí es, hacia el futuro. Hacia el futuro. De tres, es un proyecto. Es el Mundial en casa, tenemos que ser. Bueno, y pensar, pero no dejes de lado el tema de si Berterame se va a la MLS, esa MLS en la cual le pegas y te burlas de los defensas y los delanteros, serían 4 meses previos al Mundial de jugar. Y Messi le diría... no vayas a... Si llegamos a jugar... Sí, ya no sé. Si llegamos a jugar... No sé si le va a decir. Si llegamos a jugar, no sé si le ¿de qué lado vas a estar? A ver, Rafael Ramos, Berterame, goleador mexicano del último lustro, sigue haciendo goles, tipo rentable. Para ti, ¿sería el delantero 2 de selección mexicana o sigue siendo Santi u otro? Es que cuando dices delantero, abres una baraja que favorece a Berterame. Berterame ha jugado prácticamente 3 posiciones en la ofensiva, en la carrera ofensiva que ha tenido, como centro delantero, jugando por izquierda o jugando detrás del centro delantero. Y es un tipo muy inteligente. Las 3 funciones las puede hacer muy bien. Yo estoy de acuerdo con Tuca. Yo no llevaría nunca un naturalizado a esta selección mexicana. Ni al Chaquito. Si fracasas o si triunfas, que sea con carne de tu carne y sangre de tu sangre, como la quieras. Pero Santi es formado en México. Es que entonces distingamos. Entonces hay naturalizados de primera y segunda. Sí, formado en México. Hay una expresión. Formado en México, ¿no? A ver, no escucho a Rafa, permíteme. No tienes que escuchar tan. Es que hay una expresión. Sí. Hay una expresión que se usa mucho y que a mí me parece de esa urgencia de inventar lenguajes extraños en el fútbol. Dice delantero asociativo. Me parece que La Hormiga González, si buscas un delantero que te colabore eventualmente más, lo sabe hacer y lo vimos en estos partidos, mejor La Hormiga que lo que eventualmente te puede dar Berterame. Totalmente. Tú dijiste. Y concuerdo en que es un romanticismo. Para el 2030 tienes que empezar a darle armas a Rafa Márquez. Rafa Márquez lo que está viendo hoy es cómo se está despepitando la selección mexicana de tipos que ya no van a llegar. Por eso él influyó para que fuera Brian Gutiérrez. Pero yo definitivamente, yo los llevo a los 5. ¿Cuál es el problema? No, ahora, no tenemos portero y quieres llevar 5 delanteros. ¿A cuánto? Entonces Rafa juega 2 medios. A ver, porque no quiere responder. Espérame, escucha esto. Escucha esto. Dime quién tienes por izquierda. Si el Chino Huerta ya probaste y no funcionó, si el Piojito Alvarado no te funciona, si Diego Lainez brilla en Tigres pero con las selecciones desaparece. O sea, tienes que completar 26. Tengas la creatividad y la imaginación de saber usarlos. Ahora, lo de Julián Quiñones es una injusticia, que no lo voy a poner porque no quiere jugar donde yo quiero que juegue. Hay una situación. Si buscas un Julio Furch que te haga el trabajo con Quiñones, como lo hizo de maravilla en el Atlas, Raúl Jiménez te funciona perfectamente. Es tan inteligente, tan hábil y tan técnico como Julio Furch. A ver, tú dices... Perdón, Álvaro. Yo pienso como Rafa, estos 2 partidos, ¿a quién debería de haber servido mucho? Es a Rafa, si va a tomar la selección después del Mundial. Sí. ¿Por qué? Pues por la cantidad de jóvenes. Lo que decía Rafa, de que ahorita estos son el siguiente paso. La mayoría no va a ser titular, pero el próximo proceso con Rafa, estos son seguro titular, porque varios ya se tienen que decir adiós. Si es que Rafa sigue, Tuca. Porque, a ver, tiene contrato, pero tú sabes cómo funciona el fútbol mexicano. Sí. Si fracasan feo en el Mundial,
Yo pienso que se pueden ir todos, incluido Rafa, desafortunadamente. También. Desafortunadamente. Esto sí. Pero ¿sabes cómo son? De viscerales, de calientes, de tomar decisiones. A ver, Rafa, tú dijiste que tú, como el Tuca, no aceptaban naturalizados. Dijiste sangre de mi sangre, tierra de mi tierra. No aceptabas naturalizados. Estamos de acuerdo en eso, ¿no? Carne de tu carne. Carne de tu carne, ok. Sí. Alma de tu alma, espíritu de espíritu. Saliva de saliva. Pues tu raza hablará de espíritu. No, este es de Pumas, ¿verdad? Eso. Ahí bien hecho. Yo la meto ahí. Eso, Rafa, ¿incluye al Chaquito Jiménez? Incluye, si quieres, al Chaquito Jiménez. Ahora recordemos que él se formó en México. O sea, hay que entender el accidente de dónde naces. Cuando es un accidente, el lugar donde naces. Y entonces, el caso del Chaquito, él tiene más elementos para sentirse mexicano, que también entendamos. Si le abre las puertas, si le hubiera abierto las puertas a Argentina, no lo hubiéramos vuelto a ver. Berterame juega con México porque sabe que me dan no va a gusto jugar sus a otro lado. respuestas. Ojo con esto, Quiñones sí le dijo no a la selección de Colombia. Eso te marca una diferencia de compromiso. Claro. Me da gusto sus respuestas, tanto la de Sergio como la de Rafa, porque yo lo que exijo es que no haya hipocresía. Con lo que dicen ustedes, uno puede entender es que para ustedes sí hay naturalizados de primera, de segunda y tercera. No estoy denostando a los de segunda o tercera, pero sí hay tipos de naturalizados. ¿Coincides con eso o no? Sí, claro. No, ¿por qué? Sí. Pues tú lo estás diciendo. Te lo acabo de preguntar. ¿Por qué? No. No, yo estoy incluyendo al Chaquito y me dice, entendamos los accidentes. Entonces, ¿hay naturalizados de primera y segunda? Pero es que es diferente. ¿Para ti o no? No hay. Entonces, no hay. opones al Chaquito, todos los naturalizados. Fíjate. Ahora, si quieres buscar naturalizados de primera y segunda, recuerda Funes Mori, con un coyote lo arreglaron en plena pandemia para que tuviera. Pero mira, por lo menos con los demás dijiste, pasado. Si quieres incluir al Chaquito, inclúyelo. Por lo menos eso no son hipócritas. Sí. Agarran una distinción. Agarran parejo. Tuca y yo somos también naturalizados, como diría Rafa, con distintos accidentes. A Tuca lo trajo el Atlas, lo descendió, eso fue un accidente, se naturalizó. No, los ayudé. Los ayudaste. Okay. Y a mí me trajeron, a mí me trajeron a los 11 meses porque mi familia iba huyendo de guerra en guerra. En fin, ya se me iba a ir un poco la lengua política, pero la contuve. Casi ni te gusta. Sí, íbamos emigrando de país a país, incluso con familias de dictadores que luego terminaron haciendo locución en México, ¿no? Pero bueno, ya, me callo. ¿Y por qué acá? Sí, ¿por qué en México? ¿Qué hicimos para que cayeras en México? Maldita sea. Hemos construido este país. ¿Qué hizo Estados Unidos para tenerte a ti, por ejemplo? Nada, pero yo no me vanaglorio. Yo no me vanaglorio. O sea, lo mío fue una decisión, lo tuyo fue un accidente. Así es. Por eso le pregunto al destino, ¿qué hicimos? Caballo. Sí. Entonces, tú no llevarías a la hormiga al Mundial. Ok, ahí te va mi razonamiento. Vamos a hablarlo. No, porque es el Mundial en nuestra casa. No estamos para ver proyectos. Okay. O sea, es nuestra casa, ni modo que nos presentemos mal en nuestra casa. Tengo otra pregunta. Ahí te va. Entonces, si es campeón de goleo, ¿cuál es mi argumento? Berterame. Estamos hablando por el puesto del segundo, ¿eh? Sí. Raúl Jiménez no lo estoy tocando. En una de esas tercera. Es titular indiscutible. Okay. O en una de esas el tema... Santi está lesionado. Ese es el problema. Ese es el tema. Yo no sé... A ver. ¿Cómo va a volver? Ese es el Pero tema. me parece que con que esté sano lo van a llevar. Sí. Con que esté jugando. Okay. Aunque sea de cambio. Si no se hubiera lesionado, y el hubiera existe porque se piensa, dicen algunos filósofos. Es el 2. Santi es el 2. Santi es el 2. Cuando juega con doble punta van Raúl y Santi. Cuando va con uno es Raúl. Pero tú, a ver, el tema es que yo, que trato de ser cauto y precavido, digo, ¿y si no está? ¿Quién es hoy mi segundo? Hoy Berterame, argumento, el goleador mexicano de lustro, más de 80 goles en 5 años, por encima de Henry Martín, que se lesionó si no hubiera sido Henry Martín. La hormiga empezó marcando goles, igual Berterame. Campeón de goleo. Te tengo una pregunta. Ok,
uno. Entonces, tiene más argumentos de experiencia, años, Entiendo. y números y calidad, Berterame que la hormiga. No estoy en contra que la lleven. Pero bajo ese argumento, entonces tú justificas el llamado de Funes Mori hace 4 años. Porque Funes Mori también llegaba siendo campeón de goleo, goleador histórico de Monterrey y el hombre que más goles marcó en nuestro premio. Qué bueno que dices eso, hermano. Cuando llegó al Mundial, ¿era el campeón de goleo? Y Raúl Jiménez viajó lesionado. Ok, perfecto. En el caso de Funes Mori, sus 5 años, que no habían sido malos, los últimos 2, en la persecución del título de goleo del Chupete, ya eran malos. Los 5 completos de Berterame sí son buenos. O son más regulares. Regulares. No me atrevo a decir buenos porque siempre se llama Monterrey, necesita más 9. regulares. Lo de Funes Mori eran ya años que no. Pero Monterrey, cuando decimos ¿qué podrías mejorar? Casi todos diríamos un 9. Monterrey necesita un 9, necesita un 9 matón. Y ahora Tuca, una rapidita, mi Tuca, una rapidita. Sí. Caballo, entonces tú no llevarías a la hormiga. No llevaría a la hormiga. Salvo, espérate, si Berterame se va al Inter de Miami. Ok. Sí, Ahora. Luego sacar el paraguas. Una pregunta más. Perdón por hacer tantos disclosures, Caballo. pero así no me cobran tantas facturas. Una pregunta más. Sí. ¿Y si la hormiga Sí. jugara en el América, tampoco lo llevarías? Es demasiado hipotético eso. No. El hubiera existe porque lo piensas, tú dijiste. Campeón goleador con Sí. Chivas. Ok. Si hubiera sido campeón goleador con el América, no me digas que no lo llevarías. Sí, lo Ese llevaría. razonamiento es de Como es de Chivas, no. Válido. No lo llevas porque es de Chivas, entonces no le des tantas vueltas. Hablamos como somos. No, ¿Qué que me es, ibas a preguntar no lo tú? llevas porque es de Chivas. Listo. Entonces, dentro de tu idea futbolística, Mora no debe de ir a la selección. Mora sí. Porque juega en Xolos. Dime un interior izquierdo mejor que Mora hoy. Pues Dime uno. el del Toluca, Marcel. Es mejor Mora. No, Vega. hoy no. Vega, más derecho, ¿no? ¿O es qué? Te puedes decir varios, ¿eh? Vega. Te puedes decir ¿de acuerdo? varios. Ok, te la compro. Varios. Sí, no estoy de acuerdo. Vega. El tema es que el Vasco no lo pone de interior a Vega. Espérame. Pero estoy de acuerdo. Sencillamente, Va. dentro de tu exposición, no lo llevarías al muchacho, entonces. Perfecto. Yo te dije, hay un mejor interior que Mora. Me dijiste, Sí Vega. hay. En Toluca. Sí hay. En selección. No. Pero no juega de interior en Toluca. Ahora, Vega está lesionado, ya. Y no juega de Vega interior está en Toluca. lesionado. Y no juega de va. segunda punta y se abre Y para no la va a izquierda. volver. Ok. O sea, cuando decimos interior, porque ¿Y cómo se llama el otro? Pero por ejemplo, es que Marcel. El yo otro creo de que- Toluca también, Canelo. Sí, Angulo. Angulo. Nunca lo ha llevado el Vasco. Mora es más Inmerecidamente, que... injustamente. Mora es más que... Marcel, hoy no. Hoy no. Pues hoy porque está lesionado. Pero si hoy Pero es un gran- se enfrentan. Es un gran ¿Tú suplente. llevabas a Mora Claro, por supuesto. en lugar de Marcel? Pero Hasta de los dos. titular lo podría poner. Hasta de Hasta titular. de titular lo vería. ¿Tú, Rafael Ramos? no, Mora tiene que estar ahí, pues la hormiga tiene que estar ahí. Y lo que me queda claro es que cuando ibas a dar los argumentos para no llevar a la hormiga, te refugiaste en el Tuca para no asumir la responsabilidad de darlos. Mira. Cómodo manejas el programa, ¿eh? Mira, Te escondes Rafael abajo de Ramos. la piedra cuando se te viene el ataque encima. Rafael Por favor, Ramos. hombre. Mis tácticas de lucha libre. ¿Qué No te quieres? metas en ellas. Claro. Yo soy de Ah, grecorromana, pausa y venimos elegancia, con más. Ya exquisitez. volvemos acá. Tu regreso a Chivas en 2024 hasta diciembre de 2025, 41 partidos, 4 goles, 2 más que Oribe Peralta, eso sí puede ser, 4 más que Jared Borghetti cuando estuvieron en Chivas, eso también tenemos que decirlo, una asistencia. 12 lesiones en ese lapso, 12 lesiones. Los aficionados de las Chivas, si fuesen exigentes, no fuesen alcahuetes, deberían estar muy ofendidos por ese último video, donde se burla de cómo falló el penal. Si yo fuese aficionado de las Chivas exigente, estaría muy enojado. ¿Qué piensas tú de eso? ¿Por qué? ¿Por Porque qué se deberían burla. estar ofendidos? Chivas está bien sin el Uy, Chícharo. la volé. Chivas está bien sin el Chícharo. Pecos, que era el placer de las semifinales. Chivas está bien. ¿Tú qué sin el piensas Chícharo. que de ese video donde se burla de cómo falló el penal? Pienso que quiere decir que ya lo dejó atrás. No, él lo dejó atrás luego. Eso nos quedó claro. o sea. No, porque lo acaba de decir. No, pero ironizando, No, riéndose, no, pero eso lo hizo. Pero eso lo hizo luego. aceptando que falló. No, pero Se equivocó.
Y sabe que se equivocó. Sí, seguro. Tú no puedes ironizar, tú no puedes ironizar sobre el pesar ajeno. Claro. Señores. Ahora resulta. Porque en un video sale así volteando. Ahí va el penal que volé. ¿Ya? ¿Lastimó a los hermanos? A ver, no salió. Piel tan delgadita. No, pero no salió a dar la cara cuando falló el penalti. A ver, pero se pudo haber hecho, si hubiera, a ver, porque después unos videos ahí pseudofilosóficos, Sergio, del momento y todo, pero salir a dar la cara después del juego, después del momento, no pasó. Cuando se despidió de Chivas en sus redes sociales, que habló de esto. Lo tocó por encima. Lo tocó por encima. Listo. Y ya. Así nada más. ¿Qué querías que hiciera? Saliera a dar la cara. Va a dar una entrevista a ESPN y vamos a hablar del tema en su momento. Qué bueno. Qué bueno que así va a ser. Hasta el momento no. ¿Qué quieres que diga? ¿Qué quieres que diga? Dime tu declaración ideal de Chicharito. No, al menos de un ápice de arrepentimiento. Están muy ofendidos. Falló un penal. Falló. Falló. Se equivocó. Falló, ya está. No te burlas así. Hermano, lo estás gozando que se burló. Tú no estás gozando que se burló. Ese es el problema, sí. ¿Qué te hace? Sí, ese es el problema. Estás feliz de que se burló. Me gusta el dolor de los chivermanos. Si estaba pretendiendo un acto de comicidad Javier Hernández, si lo que pretendía era de repente volverse histriónico, me parece que está muy por debajo de Jürgen Damm. Jürgen Damm hacía sus ridículos y de inmediato... Porque ya no se puede seguir hablando con medias tintas. Ya no se puede seguir escondiendo la realidad detrás de discursos tibios ni de frases hechas. Porque lo que está pasando con la selección mexicana no es una mala racha. No es un accidente, no es un partido aislado. Es el reflejo de un sistema agotado que hoy, más que nunca, está mostrando todas sus grietas al mismo tiempo. México ganó, sí, ganó contra Panamá y contra Bolivia. Pero ganó sin fútbol, ganó sin idea, ganó sin alma. Ganó porque el rival se equivocó, no porque el equipo haya construido algo. Y eso, aunque duela decirlo, es incluso más preocupante que perder. Porque perder te obliga a reaccionar. Ganar así te anestesia. Y aquí es donde empieza el problema de fondo. Porque Javier Aguirre insiste en que no ve camisetas, que ve entrenamientos, que ve actitudes, que ve comportamientos. Pero el fútbol moderno no se construye viendo entrenamientos, se construye leyendo partidos, entendiendo contextos, interpretando tendencias, usando datos, usando video, usando inteligencia deportiva. Y cuando un técnico desprecia eso, el mensaje que manda es peligrosísimo. Porque entonces parece que estamos jugando al fútbol de hace 20 años en un escenario que exige herramientas del presente y no es una falta de respeto a la experiencia de Aguirre, es una crítica a su método, porque la experiencia sin actualización se vuelve rutina. Y la rutina, en el fútbol de alto nivel, te mata. México hoy no tiene una idea de juego reconocible. Cambia de línea, cambia de nombres, cambia de dibujo, pero la canción es la misma. El equipo corre, lucha, mete, pero no juega, no genera, no asocia, no construye. Y eso no es culpa de un jugador. Es culpa de una ausencia de idea, y cuando no hay idea, cualquier decisión parece arbitraria. Por eso hay jugadores que entran y salen sin explicación clara. Por eso hay futbolistas que juegan fuera de posición. Por eso hay delanteros que parecen invisibles. Porque el sistema no los ayuda. ¿De verdad alguien cree que Berterame o la Hormiga no saben jugar fútbol? No, el problema es que están aislados, desconectados, lanzados a sobrevivir en un equipo que no les genera situaciones. Y luego se les juzga como si fueran los culpables. Eso es injusto. Y lo mismo pasa con los extremos. ¿Qué extremo puede brillar si no hay asociaciones, si no hay laterales que doblen, si no hay mediocampistas que filtren pases? Ninguno. Pero igual se les señala. Y mientras tanto, el discurso sigue siendo el mismo: paciencia, filtro, observación, pero el reloj no se detiene. El Mundial está a la vuelta de la esquina y México sigue sin saber cómo atacar. Y eso no es una opinión, es un hecho. No hay patrones repetidos, no hay movimientos trabajados, no hay sociedades claras. Todo depende de la improvisación, y la improvisación, en un Mundial, es una sentencia. Por eso la crítica ya no es exagerada, es urgente. Porque nadie está pidiendo que México sea campeón del mundo, lo que se pide es algo básico, que se sepa que juega, que cuando el equipo pierda, se pierda intentando algo claro. Que cuando gane, se gane por méritos propios, no por errores ajenos. Porque hoy, la sensación es que en México juega a no perder, no a ganar. Y ese es un mensaje devastador para un equipo que va a ser anfitrión de un mundial. Y aquí aparece otro tema incómodo, la gestión del entorno. Porque Aguirre no está solo. Está la federación, están los directivos, está el sistema. Y todos parecen conformes con esta mediocridad funcional. Con este al menos no perdimos, y eso es gravísimo. Porque el fútbol mexicano no necesita sobrevivir, necesita evolucionar. Necesita romper con esta cultura de conformismo elegante.
Y cuando desde la televisión, desde los análisis, desde los editoriales, se empieza a gritar que algo no está bien, no es por odio, no es por rating, es porque el tiempo se acaba. Y la pregunta ya no es si Aguirre tiene experiencia, la pregunta es si su idea o su falta de idea es compatible con el momento que vive el fútbol mexicano. Porque filtrar jugadores sin construir fútbol es como elegir soldados sin saber a qué guerra vas, y eso, tarde o temprano, se paga. Y se paga caro porque el fútbol no perdona la improvisación cuando el escenario es máximo. Porque el Mundial no entiende de discursos ni de explicaciones posteriores. El Mundial solo entiende de equipos preparados, de ideas claras y de decisiones asumidas a tiempo. Y hoy, México camina peligrosamente por la cornisa de la indefinición. Porque cuando un técnico insiste en que está filtrando jugadores pero no muestra un plan reconocible, el mensaje que se filtra al vestidor es confuso. El jugador no sabe exactamente qué se espera de él con balón, no sabe dónde debe aparecer, no sabe cuál es el movimiento que se repite, no sabe con quién asociarse de memoria. Y cuando el jugador duda, el equipo se frena. Eso se ve en la cancha, se ve en los controles de más, en los pases hacia atrás, en la falta de ruptura, en la ausencia de sorpresa. Se ve en un equipo que parece pedir permiso para atacar y que se conforma con no equivocarse. Y ese miedo al error es la consecuencia directa de no tener una idea sólida. Porque cuando hay idea, el error se acepta como parte del proceso. Cuando no hay idea, el error se castiga con desconfianza. Por eso, hoy México juega con miedo. Miedo a perder el orden, miedo a quedar expuesto, miedo a equivocarse. Y un equipo con miedo no puede competir de tú a tú contra selecciones que juegan con convicción. Y aquí hay que decirlo sin rodeos, la selección mexicana no puede aspirar a un mundial digno jugando a sobrevivir. No puede aspirar a emocionar a su gente si su único plan es resistir y esperar el error del rival. Porque tarde o temprano, el rival no se equivoca, y entonces, ¿qué haces? Esa es la pregunta que hoy no tiene respuesta clara. Porque cuando México va abajo en el marcador, no se ve un plan B. No se ve un ajuste estructural, no se ve un cambio de dinámica, se ve más empuje, más centros sin destino, más desgaste físico. Pero no se ve fútbol, y eso no es culpa de los jugadores, es responsabilidad del cuerpo técnico, porque el técnico no solo elige nombres, el técnico construye contextos. Y hoy, el contexto no potencia a nadie, por eso es tan grave que el discurso se quede en lo emocional, en la actitud, en el sacrificio. Porque la actitud sin fútbol no alcanza. El sacrificio sin idea se convierte en desgaste inútil. Y aquí aparece otro tema que nadie quiere tocar con honestidad, el retraso estructural del fútbol mexicano frente a otras selecciones. Mientras otros países trabajan con modelos claros, con automatismos, con planes definidos desde jóvenes, México sigue improvisando procesos cada 4 años, y cuando llega un técnico con experiencia, en lugar de exigirle una actualización metodológica, se le permite repetir fórmulas del pasado. Fórmulas que quizá funcionaron en otro contexto, pero que hoy están obsoletas. Porque el fútbol cambió. Cambió la velocidad, cambió la presión, cambió la lectura de espacios. Y México sigue jugando como si el tiempo se hubiera detenido. Por eso el contraste es tan doloroso cuando se enfrenta a selecciones bien trabajadas. No porque tengan mejores jugadores, sino porque saben exactamente qué hacer con ellos. Y aquí volvemos al punto central. Filtrar jugadores sin construir fútbol es un error estratégico. Porque puedes elegir a los mejores perfiles, pero si no les das un plan, los condenas al fracaso. Y lo peor es que, cuando llegue el Mundial y el equipo no funcione, la culpa va a caer sobre los jugadores. Como siempre, se dirá que no alcanzó, que no hubo talento, que faltó jerarquía, y el sistema volverá a salir ileso. Y eso es lo que más indigna, porque este debate no es contra un entrenador, es contra una manera de hacer las cosas, contra la comodidad de no cambiar, contra el miedo a incomodar, contra la falta de autocrítica real, porque si hoy, con todo lo que se ha visto, con todas las señales de alarma encendidas, no se toma una decisión de fondo, entonces el fracaso ya está escrito. No se trata de despedir a nadie mañana, se trata de exigir una definición inmediata, de exigir una idea clara, de exigir un plan visible porque el tiempo de la observación eterna ya pasó. Ahora es tiempo de construcción, y si Aguirre no está dispuesto a construir una idea ofensiva clara, entonces el proyecto está condenado, no por falta de experiencia, sino por falta de visión. Y eso es lo que hoy muchos se atreven a decir en voz alta, aunque incomode, aunque genere rechazo, aunque moleste. Porque callar sería peor. Porque México merece algo más que este fútbol sin alma. Merece un equipo que sepa que juega, que sepa cómo atacar, que sepa cómo competir sin miedo. Y todavía hay tiempo. Poco, pero hay. Pero ese tiempo se tiene que usar ya, no en la próxima gira, no en el próximo ciclo. Ahora, porque el Mundial no va a esperar a que México se decida. Y cuando el balón ruede en casa, frente a su gente, ya no habrá espacio para excusas. Solo quedará el fútbol, o la ausencia de él, y ese día, todo este proceso será juzgado sin piedad.
Por eso hoy, más que nunca, la exigencia no es ganar partidos amistosos, la exigencia es construir fútbol. Y si no se entiende eso, el golpe va a ser durísimo. Aquí no se trata de ser pesimista, se trata de ser honesto. Esa honestidad, aunque duela, es la única que puede salvar a este proceso de convertirse en otro capítulo más de frustración repetida. Porque el fútbol mexicano ya ha vivido demasiadas veces la misma película. Ilusión previa. Discursos grandilocuentes, promesas de cambio, y al final, la misma sensación de vacío cuando el escenario exige algo más que palabras. Hoy el problema no es perder o ganar, hoy el problema es no saber quién eres. Porque un equipo que no sabe quién es, reacciona tarde, decide mal y se desmorona cuando el contexto lo aprieta. Y eso, en un mundial, es letal. México hoy no tiene una identidad ofensiva clara. No se reconoce un patrón de salida, no se reconoce una forma de progresar, no se reconoce un mecanismo para generar superioridades. Todo es circunstancial, todo depende del momento, todo depende de la inspiración aislada. Y cuando la inspiración no aparece, el equipo se queda vacío. Por eso el discurso de filtrar jugadores empieza a sonar incompleto. Porque filtrar sin identidad es elegir sin dirección. Es como armar una lista sin saber exactamente para qué. Y ese es el mayor riesgo de este proceso. Porque cuando llegue el mundial, no habrá tiempo para explicar, no habrá tiempo para corregir, no habrá tiempo para experimentar. Ahí solo habrá ejecución. Y la ejecución depende de la claridad previa. Por eso muchos empiezan a preguntarse si no se está desperdiciando una oportunidad histórica. Porque jugar un mundial en casa no es algo que ocurre a cada generación. Es una ventana única. Y llegar a esa ventana sin una idea clara sería imperdonable. Y no se trata de pedir fútbol champagne ni de exigir que México juegue como las potencias. Se trata de algo mucho más básico, tener un plan reconocible, saber qué hacer cuando tienes el balón y saber qué hacer cuando no lo tienes. Saber cómo atacar a un bloque bajo y saber cómo resistir ante un bloque alto, eso es fútbol de élite, eso es preparación real. Y hoy, México no muestra eso. Por eso la crítica no es destructiva, es preventiva. Porque todavía hay margen para corregir, todavía hay margen para definir, todavía hay margen para construir algo que vaya más allá del sacrificio. Pero ese margen se está cerrando. Y cada partido que pasas sin una idea clara es un día menos de preparación real. Un día menos para que los jugadores interioricen movimientos. Un día menos para que el equipo gane confianza con balón. Un día menos para que la idea se vuelva natural. Y aquí aparece una responsabilidad que va más allá del entrenador, la federación. Porque la federación no puede ser un espectador pasivo de este proceso. No puede limitarse a respaldar sin exigir. No puede conformarse con resultados engañosos. Porque si el proyecto fracasa, no va a fracasar solo Aguirre. Va a fracasar todo el sistema, y ese sistema ya no puede permitirse otro golpe así. Por eso, el mensaje que hoy se espera no es un cambio de nombres, es un cambio de enfoque. Es pasar del filtro eterno a la construcción visible. Es mostrar, aunque sea de manera imperfecta, un camino claro. Porque el fútbol no se construye en secreto. Se construye en la cancha. Y la cancha hoy no está mostrando ese camino. Por eso la presión va a seguir aumentando. Porque la gente no es tonta. Porque el aficionado siente cuando algo no funciona. Porque el ruido no nace de la nada. Y ese ruido no se va a apagar con discursos de paciencia ni con llamados a la calma. Se va a apagar cuando el equipo empiece a mostrar una idea clara. Cuando se vea un México que intenta algo concreto. Cuando se vea un equipo que, aun perdiendo, deja la sensación de estar en el camino correcto. Hoy, esa sensación no existe, y eso es lo más preocupante. Porque la paciencia del aficionado no es infinita. Porque el contexto del mundial en casa va a multiplicar la exigencia. Porque cada error va a pesar el doble. Porque cada duda se va a notar el triple. Y llegaras y sería un suicidio deportivo. Por eso este llamado no es a destruir, es a reaccionar. No es a gritar, es a exigir. No es a cambiar por cambiar, es a definir. Porque el tiempo de la indefinición ya pasó. Hoy, el fútbol mexicano necesita claridad. Necesita valentía para asumir una idea. Necesita humildad para aceptar errores. Necesita decisión para corregir el rumbo. Y si no se hace ahora, después será demasiado tarde. El mundial no va a esperar a que México encuentre su identidad. Va a exigirla desde el primer minuto, y ese día ya no habrá editoriales, ni análisis, ni explicaciones. Solo habrá un equipo frente a su realidad. Y ahí se sabrá si todo este proceso fue una preparación real, o simplemente una larga espera sin dirección. Aquí seguimos diciendo lo que muchos prefieren no escuchar. No por gusto, no por morbo, sino porque el fútbol mexicano merece algo mejor que llegar a un mundial sin saber a qué juega. Y esa exigencia, hoy, es innegociable. Y esa exigencia no es un capricho ni una postura extrema. Es una consecuencia natural de todo lo que se ha visto en los últimos meses. Porque cuando las señales se repiten una y otra vez, dejan de ser accidentes y se convierten en síntomas. Y el síntoma más evidente hoy es la falta de una idea ofensiva clara que sostenga a la selección mexicana cuando el partido no se acomoda.
Porque si algo ha quedado claro es que este equipo puede competir físicamente, puede correr, puede meter, puede resistir durante ciertos tramos. Pero cuando se le pide algo más, cuando se le pide fútbol, pausa, lectura, creatividad colectiva, ahí es donde aparecen las carencias. Y esas carencias no se solucionan con actitud, se solucionan con trabajo táctico, con automatismos, con repetición. Por eso, cada vez que se escucha que no hay tiempo para entrenar en selecciones, la respuesta es simple, precisamente por eso es indispensable tener una idea clara. Porque cuando el tiempo es poco, la claridad es obligatoria. No puedes improvisar cada partido. No puedes cambiar de lógica cada concentración. No puedes pedirle al jugador que se adapte a algo que todavía no está bien definido. Y eso es lo que hoy le pasa a México. Se le pide adaptación constante a un contexto que no termina de asentarse. Se le pide orden, sin ofrecerle mecanismos ofensivos. Se le pide paciencia, sin darle herramientas para progresar. Y eso, inevitablemente, genera confusión. Por eso se ven partidos donde México tiene la pelota pero no sabe qué hacer con ella, donde circulas en profundidad, donde los pases laterales se acumulan, donde los delanteros reciben de espaldas y aislados, donde los extremos no encuentran socios, donde el mediocampo no pisa el área y eso no es responsabilidad individual, es estructural. Por eso, cuando se habla de cambiar jugadores, la pregunta real debería ser otra: ¿en qué sistema? ¿Para hacer qué? ¿Con qué movimientos? Porque cambiar nombres sin cambiar la idea es repetir el mismo error, esperando un resultado distinto, y ese error ya se ha cometido demasiadas veces. Por eso hoy la crítica apunta a algo mucho más profundo que un 11 o una convocatoria. Apunta a la necesidad urgente de definir una identidad, de decir, este es el México que queremos ser, con estas virtudes y estas limitaciones, pero con una idea clara, porque ningún equipo llega lejos sin identidad. Ni los pragmáticos, ni los defensivos, ni los ofensivos. Todos saben quiénes son. Todos saben qué buscan. Todos saben cómo reaccionar cuando el plan falla. Y México hoy no parece saberlo. Y eso es lo que más inquieta. Porque el Mundial en casa va a amplificar todo. Las virtudes, sí, pero sobre todo los defectos. La presión va a ser enorme. El margen de error mínimo. Y si el equipo no tiene una idea sólida a la cual aferrarse, el golpe emocional puede ser devastador. Por eso la urgencia ya no es exageración. Es sentido común, no se trata de correr a nadie ni de hacer cambios impulsivos. Se trata de exigir claridad, de exigir que el proceso entre en su fase final, de exigir que la observación se transforme en construcción. Porque observar sin construir es perder tiempo, y el tiempo es el recurso más escaso que tiene hoy la selección. Por eso, cada partido que viene debería tener un objetivo claro más allá del resultado. Debería servir para consolidar algo, para repetir algo, para afinar algo, no solo para probar por probar. Y cuando eso empiece a verse, la crítica va a cambiar, porque el aficionado puede aceptar un equipo en construcción. Lo que no acepta es un equipo sin rumbo. Hoy, México transmite esa sensación de rumbo indefinido, de proceso abierto, de evaluación permanente. Y eso, a estas alturas, es preocupante. Por eso el llamado final es simple y directo: es momento de definir, de dejar de filtrar y empezar a construir, de asumir una idea y trabajarla, aunque no sea perfecta, de comprometerse con un camino y defenderlo. Porque el fútbol no premia la indecisión, premia la convicción, y México, si quiere competir de verdad en su mundial, necesita convicción futbolística, no solo emocional. El tiempo se acorta.